Ya. Ya, oye, hay un problema con esta tertulia y es que este computador tiene solo un puerto USB. Entonces estoy grabando con el micrófono del computador y no con este micrófono. Por lo tanto, probablemente se escuche mi voz con un poco más de eco, con un poco menos definición, aún menos definición. Y se va a escuchar la voz de ustedes. También se va a escuchar cuando toque el teclado. Por ejemplo, ahora voy a dar un pequeño golpe al teclado. No, se va a escuchar muy fuerte. Eh, entonces, no va a ser la tertulia ideal, pero está bien. Es lo que es. Ya. ¿Preguntas? Sí. Ayer iba haciendo la tarea y tengo, ¿cachai las cosas que se pueden hacer? Una, qué tan pequeño es el. Bueno, algo de eso hablamos la otra vez. Tenía que ver con VOV, ¿cierto? Tú querías que tu señal fuera mucho más chica que VOV. O sea, cuando la señal es mucho más chica que VOV, entonces en la ecuación que usamos para calcular GM, VOV cuadrado desaparece y te queda un solo VOV. Entonces, quieres que sea mucho más chico que VOV. Sí, el análisis a hacer y quedar súper raro para el análisis. Era para la cantidad 15, 18, 24. Era recién. Sí, ¿Tú dices la simulación? claro, la simulación así era Ya. Oye, hagamos simulaciones, porque hay dudas de eso. Yo sé que hay dudas de eso. Em, ¿Hay más dudas? Cuando ponía más de 0,1 volt, ¿qué pasaba? Oh, qué raro. Ya, miremos. Sí, ahí hay un tema. Efectivamente, uno no puede poner capacitores infinitamente grandes. Ya, entonces lo que estoy haciendo aquí es hacer un macro modelo de un 2N7000. ¿De acuerdo? Ya, ese es mi 2N7000. Nodo 1 es Drain, nodo 2 es Gate, nodo 3 es fuente. Y es un subcircuito que tiene un montón de cosas. Y termina ahí. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es instanciarlo en Spice. Entonces aquí creamos un circuito nuevo y a ver, ¿cómo lo hacemos? Yo puedo poner F2, por ejemplo, y poner aquí un tenemos. Ya. Entonces ahora voy al netlist. Netlist, view, netlist. ¿Qué aparece delante de la instanciación del NMOS? Aparece una M. ¿Qué significa esa M? Y yo le estoy diciendo a Spice que lo que estoy instanciando es un transistor. Ahora vamos a ver este subcircuito. ¿Qué significa que yo tengo un subcircuito? ¿Con qué tipo de letra instancio este subcircuito? ¿Con qué letra se instancia los subcircuitos en general? Con la X. O sea que hay un problema, porque este me está instanciando algo que empieza con M. Entonces tal vez yo tengo que cambiar algo, no sé. Por ejemplo, prefijo, ahí dice M. Yo debería ponerle X, ¿o no? Veamos si ahora cambió algo, ¿no? View,
netlist X. Ahí aparece con X. Entonces yo ahí tal vez puedo decirle que esto sí efectivamente es un DON7000. ¿Dónde está? El nombre 2N7000, dice 2N7000. Circuito 2N7000. Entonces yo aquí puedo ponerle 2N7000. Entonces veamos de nuevo el netlist, a ver cómo queda. Tiene 3 pines y se llama DON7000. Ya, ahí está mejor. Ahora yo tengo que decirle dónde está el DON7000. Entonces, vamos a grabar este archivo. Vamos a grabarlo en desktop. Y voy a decirle include 2N7000.sp que acabo de grabar. No sé qué. 2N7000. Solo por curiosidad, yo sé que este tren, yo sé que este es fuente y yo sé que este es compuerta. ¿Con qué orden me instancia este circuito? ¿Ve? ¿Sí? ¿Sí? Por supuesto. Entonces, DGS, este es el orden. El primer nodo es D, el segundo nodo es G, el tercer nodo es S. Y aquí me dice, el primer nodo debe ser D, el segundo debe ser G y el tercero debe ser S. Por lo tanto, ahora debería funcionar. Si yo hago esto, debería funcionar. Entonces pongamos G de tierra. Pongamos... Ah, no, aquí no va tierra. A ver, díctenme cómo es el circuito. Hay un R para arriba, que es de cuánto, y otro para abajo, y otro aquí, y otro aquí, y hay una fuente de voltaje, que es de cuánto es la fuente? Ya, pues si no me acuerdo cómo es la tarea. ¿Cuánto era? ¿Sí? ¿O la que quieren simular? Ah, era solo eso. Ah, ya, pensé que estábamos haciendo otra cosa. Ya, entonces para ver las curvas del transistor. Ujú. En Spice Model. Dame un segundo. Em, Aquí puse que el prefijo fuera X para que considere que esto que estoy instanciando sea un modelo de un subcircuito o un macro modelo y no un transistor. Sí. Ah, no, da lo mismo. Puedo ponerle cualquier extensión. No, donde estoy trabajando. Puedo ponerle cualquier extensión. De hecho, pongámosle, para asegurarnos de que estamos haciendo lo correcto, pongámosle eso. Nos va a tirar un error. Entonces esto es DGS. Esto es DDS. Y lo que hay que hacer es simular DDS entre 0 y ¿cuánto era? ¿Hay algunos valores, no? Ya, y DGS. ¿Mm? Ya, hagámoslo así. Nos va a tirar error porque ese archivo no existe. No lo sé.
tal vez en algún caso miran algún director en particular. Ya. Em, sí, debería funcionar. Aquí me dio un error porque... ok, ahí. Y funciona, o sea, se ven bien las cosas. Preguntas después, ¿no? ¿Ya? Sí, pero es que estos transistores discretos tienen pendiente muy baja. Hay una pendiente, pero es muy chica, es muy, muy chica. Y eso es porque es muy, muy grande el RO, es demasiado grande. Con la flecha hacia arriba y hacia abajo. A ver, denme un segundo. Ahí estoy la de más abajo y estoy subiendo. Con la flecha para arriba y para abajo. Ah, ya, miremos esto. Sí, tienes razón, ahí la pendiente es mucho más razonable. Igual es chica, ¿eh? La pendiente es chica, pero da un valor más razonable. Así que eso, más preguntas. O sea, se puede hacer esto, ¿cierto? Eh, ¿Hay más preguntas de MOSFET o algo? ¿O quieren hacer un amplificador o alguna cosa? ¿No? Sí. Ah, ¿puedes dictarme el circuito? Hacia puerto, Había como 4 R, ¿no? Ya, aquí había un TDMI. ¿Eso? Ya. Ya, perdonen por lo feo que está esto. Queremos esto de acá. Ya, y entonces este es BDD. ¿De cuánto era BDD? Ya, entonces este es 16. Ya, y aquí me falta ahí. Eso es, ¿o no? Ya, ¿y esto es de cuánto? ¿De 1 mili? Ya, ya eso es infinito. ¿Y de cuántos son estos valores? Este es 130.
6, este. Ya, y queremos una simulación transiente, ¿no? Transiente hasta, no sé, digamos 100 milisegundos y nos va a decir cero, porque este gallo aquí no tiene nada. Entonces hay que poner una sinusoidal, no sé, de 1 kilo. Entonces este es, no saben que lo vamos a hacer con menos 10 mil. Y aquí hay eso mismo corrido para arriba. Está en torno a 2 volts. Está bien, ¿cierto? Y esto de aquí, ¿qué pasó ahí? A ver, aquí, veamos el voltaje aquí. ¿Qué pasó? Oye, ¿por qué da así? No, no, ¿por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿No? ¿Ah? A ver, ¿por qué será? A ver, tratemos de entender bien. ¿Qué ganancia tiene este circuito? ¿Cuál debería tener? Ya, 5,3. Ya, oye, pero ¿por qué está dando algo tan feo? O sea, si yo le doy 1 volt, debería darme 5 volts. Ahora, partamos con un voltaje muy chico. Démosle 10 mil. Puede ser eso, ¿no? A ver. No, no, no me tinca mucho, a ver. Está pasando cualquier cosa aquí. No, aquí hay cero corriente, no, aquí no está circulando corriente. Aquí hay un problema. Esto está a 2 volts. Sí, esto no es un 2M7000. No. Ah, ese es el problema entonces. Ya. ¿Qué transistor es? El desde, ¿no? ¿Ese? ¿El cual? Ah, ya. Y entonces me dictan eso, ¿no? Mi NMOS. Lo tienen a mano, ¿no? Ya, pues, listo. Sí, ya. Mi NMOS. Ya. 0,02. ¿Ya? ¿Y qué más? Ya, ¿algo más? Ya. Ya. Eso debería ser, ¿no? Ya. Programa. Entonces ahora, ya ahí sí tenemos algo de voltaje. Entonces aquí le ponemos 1 volt a la salida. Ya, ¿este es el problema? Ya.
que está llegando hasta... Claro. Entonces el problema es que el voltaje de salida está en torno a cero, llega arriba hasta 5 volts más o menos, y abajo llega hasta menos 4,2. ¿Y por qué no llega hasta menos 5? Esa es la duda, ¿no? ¿Ah? Claro, ¿cuál es el voltaje mínimo de este circuito para que esté en región activa? Porque ahí parece que estamos saliendo de región activa, ¿no? Yo creo que ese es el problema. Sí, todavía hay lugar para... A ver, este se mueve un poco. O sea que es difícil sin un mouse presente. Y ahora simulamos de nuevo. Ya, este voltaje está moviéndose. Este se está moviendo y nos gustaría ver esta diferencia. Ya, ¿qué diferencia es esa que estoy graficando ahí? Eso es BDS. Nosotros queremos que BDS sea mayor que BGS menos BT. BGS menos BT, ¿cuánto es? BGS 2, BT, ¿cuánto es? 0,5, entonces 1,5. O sea, queremos que esa diferencia sea mayor que 1,5. Y si baja de 1,5, el transistor ya no va a estar en región activa. O sea, más o menos aquí, más o menos por aquí, deja de estar en región activa y la salida cambia. O sea, efectivamente salimos de región activa. Por eso es que satura. Pero si le damos voltajes más chicos, una amplitud menor, se ve todo lindo, ¿cierto? ¿Está bien? Ya, ¿preguntas de esto? No, no hay preguntas de esto. Ya, ¿más preguntas de tertulia? Spice tiene problemas con eso. Sospecho que es porque los parámetros de Spice están aquí. Uno puede cambiar estos parámetros. Están optimizados para circuitos razonables. Circuitos razonables llegan, no sé, con capacitancia hasta 1.000 o algo así. Ya, ya es bastante, sí. Es irreal. Un farad es irreal. Es mucho. Ya, más preguntas. Preguntas de MOSFETs en general. Oye, aquí tenemos un amplificador, está súper bueno, ¿eh? Oye, ¿qué impedancia de salida tenía este amplificador? Paralelo entre RD y algo más. Ah, cierto. No, pero este RL en realidad es la impedancia de carga. Entonces, RD es la impedancia de salida. RD. En este caso, porque en realidad el paralelo entre RD y lo que se ve para abajo, y lo que se ve para abajo es mucho más grande porque esto es una configuración con degeneración de fuente. Entonces, 10 kilos es la impedancia de salida. Y si yo le pongo 100 kilos, la mayor parte del voltaje de salida va a aparecer aquí. Porque esto al final es un Thevenin. O sea, es inevitable, pero siempre llegamos a nuestro amigo Thevenin nuestro. O sea, el amplificador va a ser más o menos a B por BI, R Thevenin, y aquí le estamos conectando la carga de 100 kilos. ¿Todos de acuerdo, no?
¿Ya cuánto es RT Benin y cuánto es AB? AB es como 5 por, o 5 y medio, 5.5 por. ¿Y cuánto es RT Benin? RT Benin es el paralelo entre lo que se ve hacia arriba y lo que se ve hacia abajo. Lo que se ve hacia arriba es 10 kilos, lo que se ve hacia abajo es muy grande. Por lo tanto, va a ser casi 10 kilos. Entonces vamos a poner aquí 10 kilos. Ya, pongámosle, en vez de 100 kilos, pongámosle infinito. Si le ponemos infinito, vamos a obtener un voltaje a la salida que tiene un valor pico a pico de 3 volts, en este caso. Si le ponemos, esto es en circuito abierto, o sea, ahí estamos, ahí con eso podríamos calcular, a ver. Después pongámosle 10 kilos. ¿A cuánto debería bajar? ¿A cuánto deberían bajar esos 3 volts? Si es que este modelo está correcto, y yo aquí mido 3 volts pico a pico, al ponerle 10 kilos a tierra, ¿cuánto voy a medir? La mitad. Eso es lo que me dice la teoría. Probemos. Acabo de ponerle 10 kilos. Probemos. Esos 3 volts no bajaron a la mitad. ¿Qué está pasando aquí? Tiene que haber un error en nuestro modelo, probablemente. Bajaron un poco, pero no bajaron tanto. ¿Se fijaron o no? Probablemente hay un error en nuestro modelo, porque al simular ahí tenemos 3 volts. Ah, no, perdón, me equivoqué. Me di mal. No estaba midiendo la diferencia. Y ahora sí, hagámoslo de nuevo, pero hagámoslo bien. Menos 5,71. Y la mitad de eso, al ponerle 10 kilos, ¿cuánto debería ser? La mitad de 5,7, ¿cuánto es? Ya ahí está. Ah, o sea, está bien. Está bien el modelo. O sea, esto modela bastante bien nuestro amplificador. ¿Todos de acuerdo? Porque al ponerle 10 kilos bajó a la mitad el voltaje de salida. Si esto en vez de ser 10 kilos lo cambiamos a 8 ohms, sigue habiendo voltaje de salida. ¿Cuál es el problema? ¿Ah? Se atenuó mucho. ¿Por qué se atenuó tanto? Por el T-Venin. O sea, si yo estoy tratando de manejar un parlante de 8 ohms aquí, el voltaje aquí es casi cero. ¿Y cómo lo hago para manejar un parlante de 8 ohms con este circuito? Con un buffer. Entonces, ¿cómo hago un buffer? ¿Puedo hacer un buffer con transistores? ¿Hagamos un buffer con un transistor? ¿O no? ¿El tiempo, no? Sí, sí, el tiempo. ¿O les da lata? Ya les da lata, nos vamos. ¿No? ¿Lo hacemos? Ya, entonces, ¿cómo podría ser? ¿Cuál es un buen buffer? ¿Cuál habíamos visto que era un buen buffer? CD. Entonces, usemos el mismo. Como CD. Así tal cual. Pero hay que establecer un voltaje DC aquí. ¿Puede ser el mismo? Sí, puede ser el mismo. ¿Qué voltaje DC había ahí normalmente? Ah, es que lo estamos pasando por esta capacitancia.
Ya, veamos si es que el voltaje DC aquí ya no bajó tanto. No me sirvió, pero no importa. A ver, esto es lo más simple, ¿ah? Lo más simple que se me puede ocurrir es poner 8 ohms aquí. Este no es un buen circuito con parlante, porque a los parlantes no les gustan los voltajes DC. Después, y vamos a ver qué pasa. Porque de hecho no siempre es tan fácil como uno cree. Lo vemos ahí. Y aquí yo tengo ese voltaje que está centrado en 6 volts, lo cual es un buen voltaje. Llega hasta 3, aquí ya veo, y bueno, bajó bastante. Tal vez deberíamos subir ese voltaje, ¿no? Subámoslo con un Thevenin. ¿Cómo lo subimos? Lo subimos con esto mismo. Podemos poner una resistencia aquí. Otra aquí. Ponemos VDD. Ponemos tierra. Es súper difícil sin un mouse, en serio. Eliminamos esto. Ponemos capacitor aquí. Ponemos eso. Y con esto estamos subiendo el voltaje, ¿no? Veamos. Entonces este voltaje efectivamente lo subimos harto. Y este voltaje ya ahí se ve un poco mejor. Se ve algo mejor. ¿Ah? Está centrado en 2. Sí. Y se ve un poco más sinusoidal, que antes tenía algún tipo de distorsión. Pero igual no estamos llegando a algo muy decente, ¿eh? ¿Por qué será? Tal vez la impedancia de salida de esto no es tan buena. Debe pasar por eso. A ver. Em, a ver, igual es más grande que lo que teníamos antes. Pero no es muy bueno porque hay un tema con la impedancia de salida. Em, ¿Cuánto es la impedancia de salida de esta etapa? Era algo así como 1 partido por GM, ¿no? Y 1 partido por GM es, si GM es 2ID partido por DOV, 1 partido por GM es DOV partido por 2ID. ¿Cuánto es DOV? No, eso es PT. DOV era 1,5, no, en el anterior era 1,5, pero en este DOV es como 10. No, perdón, eso es VGS. Como 10 volts, o sea, es el medio VGS, es enorme. El problema es que estamos haciéndole pasar demasiada corriente a este transistor. Porque es un transistor muy chico. Tenemos que poner un transistor más grande. ¿Por qué no achico el VGS? Porque si achico VGS, achico VOV, y tengo más GM. Sí, eso podría ocurrir, pero si achico VGS voy a tener menos corriente, entonces no me sirve. Lo ideal es tener un transistor más grande. Para hacer un transistor más grande, yo puedo agregar aquí un parámetro m igual 1000. El parámetro m igual 1000 significa que puse 1000 transistores en paralelo. ¿Ok? Y ahí cambió, no cambió nada, parece. Con 1000 transistores en paralelo no está cambiando mucho. ¿Sí? A ver. Sí, parece que ahí sí cambió. Efectivamente, ahí ya tengo lo mismo que quería tener. Ahí está la entrada, el verde es la entrada, el azul es la salida. O sea, estoy obteniendo lo que quería ver.
¿De acuerdo? Al poner 1000 transistores en paralelo, logré tener la impedancia de salida que quería. Excelente. Ya, ahora queremos bajar este a cero. ¿Cómo lo hacemos? Con un capacitor. Entonces vamos a hacer. Oye, aquí nos vamos a topar con sorpresa, así que no crean que todo esto es súper, súper fácil. Ah, el top. Ya. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cuéntenme. Pongo un capacitor. En serie. O sea, yo podría mover este para allá. Eso es cierto. Ya. Y ahora este es de 1000, que va a todos los efectos prácticos de infinito. Y probamos y la salida es cero. ¿Qué es cero? Y aquí no hay corriente. ¿Qué pasó aquí? No hay corriente. Oh, man. ¿Por qué no hay corriente? No hay corriente, no hay camino de C. No hay, aquí hay un capacitor, los electrones no pueden saltar por ahí, entonces no hay camino de C. Yo necesito darle un camino a tierra. Que puedo dárselo, por ejemplo, con una resistencia parecida a la que teníamos ahora. Claro que ahora la impedancia de carga va a ser 8 en paralelo con 8, 4. Va a ser más difícil manejar esta impedancia, pero yo creo que lo vamos a lograr. Entonces miramos aquí, y sí vemos la salida como queríamos, y aquí efectivamente vemos el voltaje de salida que sube y luego baja, y se ve bastante censurado. O sea, ya estamos manejando un parlante de 8 ohms prácticamente. Oye, ¿y si en vez de ponerle 8 aquí le hubiéramos puesto 80? Porque todo lo que necesitábamos era un camino de C a tierra. Tal vez con 80 también funcionaría, ¿no? Uf, ¿qué pasó aquí? No atenuó, pero recortó los pics negativos. A ver, ¿y si le hubiéramos puesto 1 kilo? Uy, qué raro. Qué raro, como que los pics positivos sobreviven y los negativos no sobreviven. ¿Por qué será? ¿Alguien podrá explicarme eso? ¿Alguien podrá explicarme por qué al poner una resistencia más chica, los pics positivos sobreviven y los pics negativos no sobreviven? Uy, qué raro. Hay un tema con la corriente, a ver. O sea, sí, hay un tema con la corriente. ¿Cuál es la corriente que hay en este transistor? A ver, tiene que ver con DC versus AC. Lo que tú dices es cierto. Aquí hay una corriente DC. Cuando yo tengo un voltaje positivo aquí, la corriente va en esta dirección. ¿Quién está entregando la corriente que va en esta dirección? El transistor. El transistor entrega esa corriente. Cuando la corriente es negativa, ¿quién entrega la corriente a la resistencia? La corriente se va por aquí y se va por acá. Ah, y esta corriente puede ser muy chica. O sea, si esta corriente es muy chica, cuando se devuelva corriente, esta corriente que se devuelve, de acuerdo, si esta corriente es muy chica, entonces no puede entregar la corriente que va de vuelta. Fíjense que el que entrega corriente, este está empujando corriente a la resistencia. El transistor empuja la corriente, pero quien tira corriente de vuelta es esta resistencia. Si esta es muy
grande, la corriente que esta resistencia puede tirar es chica, por lo tanto no va a poder tirar la corriente suficiente para los pics negativos. Para salir de duda, miremos la corriente en el transistor. Si, si medimos esa corriente en el transistor, que es esta curva verde, vamos a borrar el azul. Efectivamente la curva verde tiene un valor positivo y después cae a cero. O sea, efectivamente está cayendo a cero. Está cayendo a cero porque la corriente que debería andar aquí no está haciendo la pega. Que un capacitor a tierra en realidad aquí en DC no hace nada. Es el problema que tenemos en DC. O sea, lo que podríamos hacer es poner una fuente de corriente aquí. Si ponemos una fuente de corriente de, no sé, de la corriente que estemos requiriendo, debe ser, si esto fueran 8 volts, serían 8 ohms, pero es mucho menos. Es como 250 mil, digámosle 300 mil. Igual es tremenda corriente con un transistor. Ah, pero aquí no hay un transistor, ¿cuánto hay? 1000, estamos bien. Hay 1000 transistores. Entonces si ponemos esa fuente de corriente, ahí mejora bastante. Porque ahí siempre la corriente del transistor es positiva. Bueno, aquí es negativa porque la estoy midiendo al revés, pero siempre es positiva. Entonces, cuando la corriente del transistor se vuelve negativa, el transistor no puede devolver corriente a VDD. Entonces ahí es cuando el circuito deja de funcionar. Y aquí lo resolvimos usando una fuente de corriente ideal. Ah, por eso es que por eso es que la configuración CD tiene una fuente de corriente. Y uno puede poner esta como la carga, pero cuando requiere corriente para el otro lado, ahí no funciona tan bien. Oye, pero a mí no me gusta poner fuentes de corriente porque yo no puedo ir a Casa Royal y comprar una fuente de corriente. ¿Qué hacemos? Hagámosla con transistores. Entonces tiramos eso para allá. Hagamos con este mismo transistor. 1000, sí, porque esta es mucha corriente. Cuando es mucha corriente uno necesita muchos transistores. Pones uno, haces copy-paste en un chip. Copy-paste y los pones en paralelo, literalmente. Pones un transistor más grande. O puede ser un transistor grande. Así, efectivamente un transistor grande. Pero varios en paralelo es mejor para frecuencias altas porque se disminuye la resistencia. Eso se ve en otros cursos, ya no genera respuesta. Ok, entonces esto debería ser la pega, ¿no? Sí, esto está haciendo la pega. Entonces ahí reemplacé esta fuente de corriente por un espejo de corriente. Y funciona. Ya, hay algo que no les gusta aquí, ¿cierto? Que sigo teniendo una fuente de corriente. Pero no importa, porque yo sé que aquí tengo un voltaje de 14,1 volt y tengo 300 miliamperes. 14,1 volt partido por 300 miliamperes, ¿cuánto es? Como 70 y tanto, no, es como 50, no. Entonces yo puedo reemplazar eso por una resistencia de unos 50 ohms. Y ahí sí funciona. Entonces ahí lo convertí a un circuito con puros transistores, sin hacer ningún cálculo prácticamente. O sea, uno se entiende lo que está haciendo, uno puede diseñar un amplificador sencillo sin hacer muchos cálculos. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Oye, y tenemos 4 transistores.
pero ustedes ya entienden cómo funcionan todos los transistores. A ver, ¿qué está haciendo esto? Bueno, ya. No, de hecho estos son 1000 y aquí hay 1000 también, pero son un transistor. Son muchos, es verdad. Pero son en paralelo, entonces cuentan como uno. A menos que quieras decir que hiciste un transistor, un circuito con 3000 un transistor, igual bien, ¿eh? Ya, ¿qué está haciendo este aquí? Este amplifica, este convierte señales pequeñitas en señales más grandes, está amplificando por una razón que es parecida a 10 partido por uno, en la práctica es menos que eso. Esto de aquí es un filtro de pasaltos, esto de aquí es otro filtro pasalto, este de aquí está moviendo el nivel de C, este de aquí ¿qué está haciendo? Es un buffer, esto de aquí ¿qué está haciendo? Es un filtro pasa alto, que está bajando el nivel de C a cero, y esto de aquí es un espejo de corriente para polarizar este buffer. O sea, ustedes pueden entender todo en este circuito, y ustedes pueden sacar el modelo de pequeña señal de cada una de sus partes a esta altura. ¿Se fijan o no? O sea, igual es increíble porque hace 2 semanas ustedes no tenían idea cómo funcionaba un transistor y ahora ya lo pueden usar en circuitos con varios transistores. O sea, llegamos hasta aquí y dijimos, uy, no podemos seguir, no podemos poner un parlante de 8 ohms porque se cae la señal. Y nos la arreglamos con un par de transistores extras o 3000 transistores extras para, para hacer un buffer. Y ese buffer efectivamente me permite manejar esa carga. O sea, esto que estamos aprendiendo realmente se puede llevar a la práctica. Y eso a mí me emociona, por lo menos. ¿Sí? ¿El número de transistores? No. Tratemos de entender eso. Tratemos de entender por qué al poner más transistores mejora el ciclo. Entonces, supongamos que yo tengo, ahora hagamos una página nueva. Ya, entonces, supongamos que yo tengo este circuito. Y yo sé que hacia allá hay uno partido por GM. ¿De acuerdo? Esa es la impedancia. El problema cuando le puse un puro transistor fue que ese uno partido por GM era muy grande. O sea, la impedancia salida de mi circuito, que era uno partido por GM, era muy grande. Yo lo que hice fue aumentar GM para bajar el... o sea, si yo aumento GM, entonces uno partido por GM, la impedancia de salida baja. Eso fue lo que hice. ¿Cómo aumento GM? ¿Qué ecuaciones tengo para GM? Yo sé que GM es 2ID partido por DOV. Mi problema originalmente es que 2ID partido por DOV era muy chico. Yo quería hacer un 2ID partido por DOV más grande. ¿Cómo hago que 2ID partido por DOV sea más grande? Así en esta ecuación no me queda tan claro, la verdad. No me queda tan claro por qué al poner más transistores en paralelo yo logro un GM mayor. Pero tal vez sí me quede claro con otra ecuación. Yo sé que I sub D es un medio mu COX W partido por L por DOV cuadrado. Y si yo derivo a DDV, yo tengo GM, que es por definición de ID a DDOV, y eso es mu COX W partido por L por DOV. ¿Está bien o no? Ya. Para el mismo DOV, si yo aumento W, aumento G. Y una forma de aumentar W poniendo muchos transistores en paralelo, porque los anchos se suman en paralelo. ¿Cuál es la otra ecuación para GM? Una raíz, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no? Yo nunca me acuerdo de esto. Es una raíz y aquí hay... No, es 2 y B. No, mejor la vamos a buscar aquí. Lo voy a perder. No, no quiero perder. Si nadie tiene la ecuación a mano, esa que yo nunca me acuerdo, porque la uso poco.
sé que hay una idea aquí, tal vez un 2, que hay un... ¿De cuánto es? ¿Ya cuánto es? Raíz de 2 mu, ¿ya? Ya, si yo pongo más transistores en paralelo, para el mismo ID incluso, al aumentar el ancho, aumento GM. Entonces, aumentar el ancho es una forma de aumentar GM para todo lo demás constante. O sea, si yo mantengo I sub D constante, aumentar el ancho produce un aumento en raíz del ancho en GM. Y si yo mantengo B o B constante, un aumento en el ancho produce un aumento proporcional en GM. Entonces, lo que yo hice al aumentar, al poner M dispositivos en paralelo, donde M es 1000, es multiplicar W por M aquí. Y al multiplicar W por 1000, lo que hice fue aumentar GM, dependiendo de cuánto varió I sub D o cuánto varió B o B, en alguna proporción grande, muy grande. Con eso, finalmente logré hacer que la impedancia de salida fuera mucho más chica que 1 partido por GM. Y con eso logramos al final eh, amplificar. Igual fue bueno, porque aprendimos un par de cosas. Por ejemplo, esto de hacer un espejo de corriente con una resistencia, o qué es lo que pasa cuando la corriente del transistor se vuelve cero. ¿Y qué más aprendimos? Bueno, manejar una carga difícil de 8 ohms con un amplificador. Estamos haciendo amplificadores. Eso. ¿Más preguntas? Sí, depende. Por ejemplo, yo sé que aquí hay un filtro pasalto, y aquí hay otro filtro pasalto, y aquí hay otro. Y les puse un mili para evitarme el cálculo. Pero en la práctica yo quiero calcular esos filtros con cuidado. Yo puedo calcular este, por ejemplo, qué resistencia ve este capacitor, porque es el tau de ese filtro. Bueno, yo sé que para la izquierda veo 10 kilos, para la derecha veo el paralelo entre estos dos. O sea, veo algo como 10 kilos en paralelo más 20 kilos. O sea, yo estoy viendo como 30 kilos y así puedo calcular el tau de este. Así yo quiero calcular todos los tau y voy a calcular los tamaños de estos capacitores para que en la banda de interés no me provoquen ningún tipo de atenuación. Pero yo, a ver, si es que le pongo 50 Hz y este capacitor es muy chico, me va a atenuar los 50 Hz. Entonces hay que ponerle la banda de frecuencias correcta. Uno puede hacer una simulación AC también. Claro. Por ejemplo, desde 1 Hz hasta 1 giga. Y esto no va a funcionar porque no le he dicho que esta es mi fuente AC. ¿Veis? Y ahí vemos que hay un montón de... O sea, de aquí a acá, por ejemplo, este de aquí vemos un filtro pasa alto. Luego aquí hay más filtro pasado. Y aquí hay más filtros. Entonces tenemos varios filtros pasados. De hecho, ¿cuántos decibeles por década hay aquí? Entre 1 Hz y 10 Hz. Podemos calcular eso, ¿no? ¿Cuántos decibeles por década deberíamos tener? En total, ¿tenemos 20 decibeles por década? No, parece que aquí hay otras constantes de tiempo que están
que están mucho más abajo, de hecho. Vamos a hacerlo aquí. Ya, ahí apareció la otra, ¿la vieron? Y debe haber una más baja todavía. No, todavía no aparece. Aquí hay una, aquí está la otra. Ya, pongámosle. Está bien, está bien. No, ni siquiera aparece. Ah, pero un momento, esta de aquí ya es. ¿Sí? Eh, Dame un segundo. Ya, podemos cambiar eso. Lo cambiamos al tiro. Pero aquí tenemos de un micro, aquí tenemos 2 décadas, tenemos 120 decibeles. No, sí, aquí hay muchos decibeles por década. Esto está bien. Déjenme ver esto. Ya. Bueno, efectivamente estamos viendo un montón de cosas aquí. Tenemos 10 decibeles arriba. Y oye, ¿y nadie nos limita el ancho de banda? ¿Cómo es posible? No, pues si en la práctica todos los circuitos tienen algo que nos limita el ancho de banda, ¿cierto? Y ahí aparece todo. ¿Ah? ¿Está bien? Ok, ¿más preguntas de esto? ¿No hay más preguntas? Hoy hicimos un amplificador entero, igual, pero en un ratito hicimos un amplificador. Ya. Hagan la tarea. Estuve pensando en tirarles una tarea larga, pero no alcanzo el tiempo. Entonces yo creo que algo voy a inventar.